Buen momento para todos, bienvenidos a este curso de circuitos de corrientes DC. Hoy vamos a trabajar en análisis por mallas. Los pasos para resolver un circuito por mallas es primero plantear el sentido de las corrientes de cada una de las mallas, luego indicar las polaridades de cada resistencia, para luego escribir las ecuaciones de cada malla utilizando ley de voltajes de Kirchhoff. Luego, se calculan los valores de las corrientes solucionando el sistema de ecuaciones lineales encontrado de las mallas escritas. Y finalmente, se calculan los valores solicitados en el ejercicio. Como ejemplo, vamos a hallar las corrientes en el siguiente circuito. Este ejemplo es tomado de Boylestad 2004. Como primera medida, vamos a plantear el sentido de las corrientes de cada una de las mallas. Para plantear el sentido de las corrientes de cada una de las mallas, en este caso hemos seleccionado el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, estamos suponiendo que las corrientes van en el sentido de las manecillas del reloj. Luego se indican las polaridades de cada resistencia. Como estamos planteando que la dirección de corriente en esta malla es en sentido de las manecillas del reloj y en esta otra malla también, entonces las corrientes que se están generando en cada una de las resistencias son correspondientemente las que se encuentran en la figura. Para esta resistencia de 2 ohmios, recuerden que una corriente entra por positivo y sale por negativo, por lo tanto está polarizando esta resistencia positivo abajo, negativo arriba. Para la resistencia de 4 ohmios, la corriente 1 la está polarizando positivo arriba y negativo abajo, pero observe que también tiene una corriente I2 que la está polarizando positivo abajo, negativo arriba. En la resistencia de 1 ohmio, la polarización que se me está generando por la corriente I2 es positivo arriba, negativo abajo. Luego de haber indicado las polarizaciones de cada una de las resistencias, procedemos a calcular o a hallar las ecuaciones de Kirchhoff, las ecuaciones de malla utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff. Para la malla 1, recuerden que vamos a utilizar la polaridad por donde sale la corriente, tal como lo maneja Boylestad. Dorff y Kemmerly, que son otros dos autores de análisis de circuitos, plantean que la malla o la polarización de cada uno de los elementos en nuestras ecuaciones de malla se deben indicar de acuerdo a por donde entra la corriente. Nosotros lo vamos a trabajar de acuerdo a por donde sale, como lo indica Boylestad. En este caso, en este elemento, la corriente está saliendo por el positivo, por lo tanto es 2 voltios positivo. Ahora, en esta resistencia, la corriente está saliendo por el negativo de la resistencia y por lo tanto el voltaje lo indicamos como negativo. ¿Cuál es el voltaje presente en esta resistencia? Pues voltaje por resistencia por corriente. La resistencia de 2 ohmios por la corriente que pasa por ella, que es 1 amperio. En esta resistencia es igual, la consideramos que sale por negativo, entonces queda negativo, multiplicada por 4 ohmios, los 4 ohmios de la resistencia, que multiplica la corriente. La corriente neta que hay en esta resistencia es I1 menos I2, porque van en sentido contrarios, igual a 0. Resolviendo tendremos que 2 voltios menos 2 ohmios I1 menos 4 ohmios de I1 más 4 ohmios de I2 es igual a 0. Sumando términos semejantes, encontramos que 2 voltios menos 6 ohmios de I1, recuerden que este 6 ohmios de I1 es la suma de 2 ohmios de I1 más menos 4 ohmios de I1. Y eso me da menos 6 ohmios de I1 más 4 ohmios de I2, que es este valor, igual a 0. Organizando la ecuación tendríamos menos 6 ohmios de I1 más 4 ohmios de I2 es igual a menos 2 voltios, que es la ecuación 1.
La malla 2 estaría trabajada de la siguiente manera. Como está saliendo en esta resistencia la corriente por el negativo, la consideramos negativo, el voltaje. Y el voltaje presente en esta resistencia pues es 4 voltios multiplicado por su voltaje neto, por su corriente neta. Y su corriente neta es I2 menos I1, como lo vemos en la ecuación. Menos, porque sale por negativo en esta resistencia, un ohmio, que es el valor de la resistencia, multiplicada por la corriente que va pasando por ella. En este caso, I2. Y finalmente, menos este voltaje. ¿Por qué menos? Porque sale por menos 6 voltios. Resolviendo tendremos menos 4 ohmios de I2 más 4 ohmios de I1 menos 1 ohmio de I2 igual a, menos 6 voltios igual a 0. Organizando la ecuación tendríamos 4 ohmios de I1 menos 5 ohmios de I2 igual a 6 voltios. Luego tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, entonces encontramos un determinante como se muestra a continuación. El determinante tiene dos ecuaciones y tiene dos incógnitas que son I1 e I2. Para solucionar ese determinante podemos realizar sustitución, eliminación, igualación o por determinantes. Nosotros lo vamos a resolver por eliminación, que es uno de los métodos más rápidos. Para eliminar la corriente I1 debemos multiplicar la ecuación 1 por el término que acompaña a la ecuación 2 en I1. Ese caso es 4. Y multiplicamos la ecuación 2 por el término que acompaña o el coeficiente que acompaña a la I1 en la ecuación 1, que en este caso es 6. No multiplicamos por menos 1 o por menos porque ya están con signos contrarios. Al final podríamos eliminar esas dos expresiones cuando las sumemos. Si aplicamos esta regla y multiplicamos la primera ecuación por 4, tendríamos menos 24 ohmios de I1 más 16 ohmios de I2 igual a menos 8 voltios. Si multiplicamos la ecuación 2 por 6, tendríamos 24 ohmios de I1 menos 30 ohmios de I2 igual a 36. Sumando las dos expresiones, encontramos que podemos eliminar la corriente I1, encontrando que menos 24 más 24 ohmios de I1 me da 0, 16 ohmios de I2 menos 30 ohmios de I2 me da menos 14 ohmios de I2, menos 8 voltios más 36 voltios es 28 voltios, y finalmente podríamos calcular el valor de I2. I2 sería igual a menos 28 voltios sobre 14 ohmios y eso es menos 2 amperios. El que la corriente me dé negativa significa que la dirección o el sentido que habíamos iniciado y que habíamos supuesto al inicio del ejercicio no es ese, sino que es sentido contrario. Quiere decir que la corriente I2 no va en sentido de las manecillas del reloj, sino que va en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Para hallar la corriente I1, pues reemplazamos esa corriente I2 en la ecuación 2. Esto es, la ecuación 2, 4 ohmios por I1 menos 5 ohmios por I2 igual a 6 voltios. Si reemplazamos este valor de I2 por menos 2 amperios, obtenemos 4 ohmios por I1 menos 5 ohmios, factor de menos 2 amperios, que es la misma I2, igual a 6 voltios. Resolviendo, tenemos 4 ohmios por I1 más 10 voltios, porque menos por menos más 10 voltios igual a 6 voltios. Para despejar I1, encontramos 4 ohmios por I1
igual a 6 voltios menos 10 voltios, porque estos estaban sumando, pasan a restar. Al resolver, 4 ohmios por I1 es igual a menos 4 voltios. I1 es igual a menos 4 voltios sobre 4 ohmios. Es decir, que I1 es igual a menos 1 amperio. Como respuesta, obtenemos que la corriente I1 es igual a 1 amperio sentido antihorario y la corriente I2 es igual a 2 amperios sentido antihorario, tal como lo observamos en la imagen. La corriente no va en sentido de las manecillas del reloj, sino que en sentido antihorario, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y la corriente 1 es de 1 amperio y la corriente 2 es de 2 amperios. Para verificar este circuito ya lo hemos simulado aquí en el computador. Observen que tenemos la polarización de nuestro indicador de amperios. Este indicador de amperios, la rayita más oscura es el negativo del instrumento de medición y la rayita menos gruesa es el positivo. Por lo tanto, este indicador, aquí está el positivo y aquí está el negativo. Quiere decir que la corriente va en sentido hacia abajo. Y aquí el negativo se encuentra en la línea más gruesa. Por lo tanto, la corriente va en sentido hacia arriba. Es decir, que cuando hagamos la simulación, los valores van a ser positivos, porque están bien concebidas las direcciones de las corrientes. Observando, si arrancamos la simulación, encontramos que la corriente 1 es 999 miliamperios, efectivamente 1 amperio, y la corriente 2 1.999 amperios, es decir, 2 amperios. Recuerden que los ejercicios que vamos a realizar los vamos a encontrar en Introducción al Análisis de Circuitos, 10ª edición de Boylestad, específicamente en las páginas 267 a 271. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en una próxima.